Lo vimos en el seminario del viernes y lo volvemos a tocar, que tenemos que ser enfáticos que ese es el punto crucial de lo que hemos estado pasando. Hemos visto cómo ha aumentado la liquidez en el mercado a través de los repos inversos, a través de la recompra de acciones. Hemos visto más liquidez en el mercado, lo que significa más flujo en el mercado financiero, por lo que hemos visto cómo se han revalorizado los activos. Recordar, nosotros siempre fuimos enfáticos desde los mínimos que veíamos en octubre, principio de noviembre, que el SP500 tenía que hacer un movimiento al alza y se dio este escenario que buscábamos en torno a los máximos históricos. Así que nada nos debería sorprender ya que lo teníamos contemplado desde los últimos meses este escenario. Pero lo que tenemos que mirar ahora, esto ya es pasado, cómo enfrentarlo a futuro. Y es por eso que les traigo esta presentación para que podamos aliviar los, todas las dudas. Recordar, si hay algo que ustedes no entiendan, por favor, o que se explicó y no lo entendieron, consulten en los comentarios si hay algo que no se entendió es porque no lo expliqué bien y recordar, en última instancia, el mercado siempre tiene la razón, por lo que nosotros mantenemos objetivamente, no nos secamos de alcista o bajista, si bien podremos tener más probabilidades para un lado, como lo hemos hecho en la simulación de trading, siempre tenemos los dos escenarios en mente. ¿Para qué? Para actuar rápidamente a un giro de nuestra hipótesis. Voy a desactivar mi cámara para que puedan visualizar de mejor manera la presentación. Ok, comencemos. Acá una de las dudas que hay en el mercado y aquellos que son muy bajistas, recordemos, el mercado generalmente se domina por los toros y también los osos. A osos serían el lado bajista. Hemos visto cómo ellos han acompañado el sentimiento desde los máximos 2021 de que el mercado debiese entrar en una recesión. Y como yo les digo, al menos yo no soy ni toro ni bajista, yo soy especulador. Lo que vaya diciendo el mercado, lo que me vaya diciendo la configuración macroeconómica fundamental de la compañía y también el aspecto técnico del mercado es lo que va a guiar mi análisis. Pero ¿qué es lo que estaría apoyándose? Es que el mercado ha tenido un gran rally desde estos mínimos de octubre que les comentaba y la duda está, estamos viendo la Fed, está creando este escenario de alta liquidez que pueda llevar a los activos a una burbuja. Para eso traemos este gráfico en donde vemos que durante casi todo el 2023 la Reserva Federal luchó contra las expectativas del mercado de un pivot. Y lo que le comentábamos antes de la decisión de política monetaria, estábamos viendo cómo la retórica del mercado que anunciaba recorte de tasa de interés versus la Fed de que se iba a poner en una política monetaria restrictiva, había una divergencia. Entonces lo que teníamos que ver era quién tenía la razón. Y lo que vimos ahora es que efectivamente el mercado tuvo la razón tras el cambio de postura que tuvo Powell en las últimas 2 semanas. Sin embargo, la Reserva Federal realizó un verdadero pivot, como les comentaba, y no solo dejó claro que no tenía planes de aumento, sino que indicó claramente reducciones en 2024. Y es acá donde la divergencia de las opiniones se unieron a favor del mercado. Y recordemos, ¿cuál es la retórica que está trabajando el mercado? Soft landing, un escenario que puede caer en una recesión leve, pero no vamos a ver grandes quiebras empresariales, tasa de desempleo que busque los máximos. Es esa el escenario. ¿Podemos ser críticos? Siempre tenemos que ser críticos ante el escenario base, siempre tenemos que tener el escenario 2. Sabemos que los indicadores adelantados sugieren un proceso recesivo mucho mayor, pero esto puede ser mediano o largo plazo. Recordemos, acá de cara a 2024 es esto lo que se está descontando por el mercado. También veníamos señalando de hace algún tiempo que las perspectivas de inflación han mejorado significativamente, en especial el componente de la vivienda, que es uno de los más pesados. Vemos cómo este, por su fórmula de cálculo, viene con retraso, pero nos marcaba mínimos y aún debe exponerse en el IPC. También vemos que la acumulación de datos recientes, el consumo y mercado laboral siguen siendo sólidos, lo que son presiones alcistas a la inflación de servicios y debería en todo caso reducir este consuelo para el FOM. Mientras tanto, actualmente es la Reserva Federal la mayor paloma que se dice con estos Hawkins y Dovich. En este caso, Dovich serían los que van a favor de una política monetaria expansiva. Estamos viendo que la Reserva Federal está tomando esta retórica en el mercado y la expectativa de recorte en las principales zonas monetarias son más fuertes solo en Estados Unidos. Vimos cómo el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra igualmente tuvieron decisión de política monetaria. Acá adelantamos, mañana vamos a tener el Banco Central de Japón, pero vemos que la Fed se distanció de la retórica de todos ellos, sorprendiendo con estos comentarios Dovich.
Acá tenemos el cuadro más importante y si ustedes siguieron la decisión de la Fed fue lo que analizamos antes de los discursos de Powell y por qué nosotros apoyábamos de que están viendo una reducción de las tasas de interés, están viendo una reducción de la inflación sin un deterioro en el empleo y sin un deterioro en el PIB, es decir, un escenario de soft landing. Y es eso lo que motivó a los operadores del mercado. Entonces vemos cómo en este escenario vemos que el dato de PIB, cuando se esperaba un 1.5 la reunión anterior de septiembre, ahora es de un 1.4, indicando solo un deterioro del 0.1%, nada grave, no hay escenario de recesión, crecimiento positivo. La tasa de desempleo se mantenía en línea a la expectativa de 2024, 4.1, solo se elevó a 2026 una décima. Y acá vienen los datos más interesantes, la inflación subyacente medida por el PCE. El PCE es la medida favorita de la Reserva Federal, producto de su fórmula de cálculo. Vemos cómo la sitúan para 2025 y 2026 en el objetivo. Y para 2024, la reducción del 2.6 al 2.4% indica que ven menores presiones inflacionarias sin un deterioro elevado del empleo y sin un deterioro de la actividad económica medida por el PIB. Sin embargo, acá también está lo positivo que la Reserva Federal descuenta una tasa de interés. Antes era que se iban a mantener este terreno restrictivo en el 5.1%, ahora al 4.6%. Es decir, 3 descuentos en las tasas de interés. Por lo que este es el escenario base que está trabajando los operadores. También, ¿qué es lo que tenemos acá? Para los mercados esto no solo es importante por las tasas, sino que también reduce significativamente el riesgo de trampa de liquidez. Bueno, para aquellos que estudian macroeconomía, tomamos el tema de trampa de liquidez. Naturalmente, el riesgo es la posible necesidad de una reversión de los tipos dentro de algún tiempo, pero a corto plazo el cambio de actitud de la Reserva Federal es muy positivo para los mercados bursátiles. Entendamos en simple, ¿qué son las tasas de interés? Es el coste del dinero. Mientras más alta las tasas de interés, más facilita el ahorro y menos el flujo de dinero. Menor flujo de dinero en una economía indica menor actividad económica. Menor actividad económica podría llevar a una recesión. Es por eso el cambio de optimismo que están tomando los mercados en la actualidad. Y acá tenemos lo que le comentaba, la reunión que tuvo el BOE y el BCE. Vemos que no tan moderado en Europa, no han sido tanto de la línea de la Reserva Federal, donde vemos que Lagarde reconoció que la inflación ha caído notablemente, pero también ve riesgos de repunte al corto plazo. El BCE no discutió los recortes de la tasa de interés el próximo año, un comentario hawkish. Cuando lo estábamos haciendo también pueden ver en nuestro seminario que lo hicimos en vivo, íbamos viendo cómo reaccionaba el euro dólar, veíamos que estos comentarios eran considerados agresivos en comparación a lo que nos había mostrado la Fed el día anterior. Y también vemos que el BCE ha revisado el programa Reinversión PEP, esto que tiene para estimular el balance. Vemos que la reinversión total a mediados desde el mes de mediados, desde el medio la reinversión se redujo a 7.500 millones de euros, es decir, menor liquidez en el mercado. Y también vemos que la finalización de la reinversión a finales de 2024. El banco prevé además que el objetivo se alcanzará en la segunda mitad de 2025, para ser exacto, esperan un 2.1%, aunque con un camino mucho más plano. Lagarde no parecía muy preocupado por la posibilidad de que se produzca una recesión en Europa. Decía que veía los indicadores, pero su principal foco está en la tasa de interés y lo dijo claramente, las tasas se van a mantener altas lo que sea necesario para contener la inflación. Recordemos, la Fed no puede tomar tanto estos discursos por su doble mandato. Muy buenos días a todos. También que vemos, las últimas proyecciones muestran que la inflación ha caído más rápido de lo que se esperaba, pero ahora lo que decía Lagarde, se espera un posible pequeño repunte. La inflación en sí mantendrá estable hasta 2025 y solo en la segunda mitad podría alcanzar la meta. Esto no ha cambiado con respecto a las predicciones de septiembre. También para marzo el mercado prevé una reducción en las probabilidades del 50%. Descuenta con 50% de probabilidades de que el Banco Central Europeo reduzca su tasa de interés. Y recordemos que es este el principal catalizador para el euro dólar, ya que van midiendo el spread que hay entre la tasa de interés de Europa con la de la Fed. Una reducción de esto para ver quién es más favorable va a repercutir fuertemente ya sea en el euro o en el dólar. Para abril ya ven una probabilidad del 100% de un recorte. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Que el Banco Central Europeo va a ser el primero en recortar antes que la Fed. Para finales del próximo año, el mercado está descontando 6 recortes incompletos de la tasa de interés.
Y sin embargo, la reunión del Banco Central Europeo resultó más agresiva, el euro ganó frente al dólar. Buenos días a todos los que se están sumando a la transmisión. Y por el lado del Banco de Inglaterra, vimos igualmente que mantuvo un nivel récord del 5,25% de las tasas de interés. El nivel de las tasas de interés es el más alto de los últimos 15 años y el ciclo de endurecimiento en sí fue uno de los más dinámicos. La inflación cayó en octubre del 4,6% al 4,6% desde el 6,7%. Disculpen, y se espera que en noviembre esté en el 4,4%. Esta semana vamos a tener esos datos de inflación. A pesar de esto, Banco de Inglaterra sigue siendo relativamente agresivo. Vimos cómo se esperaban dos miembros que mantuvieran esta política restrictiva. En realidad, cuando se publicó fueron tres, por lo que indica que hay más moderadores de manera agresiva de subir incluso la tasa de interés 25 puntos básicos más. Respecto a la actualización macro, ¿qué vamos a ver? Los datos de IPC y PMI. Vimos una caída en el IPC, hemos visto cómo algunos sectores muestran un repunte en el PMI, por lo que estamos viendo que en cuanto a los datos macroeconómicos, el más importante fue el informe de IPC de Estados Unidos, que en noviembre mostró una en línea a la expectativa y vemos que se reduce esta expectativa que veníamos siguiendo anteriormente de un posible repunte. El 3,1% fue considerado muy positivo por el mercado. También si analizamos la inflación de la vivienda, lo que les decía, el componente con mayor peso en el cálculo del IPC, vemos una nueva caída de la inflación en el corto plazo, ya que, y podría ser esta la conclusión inevitable producto de esto. Es esto lo que yo le digo que en el cálculo de la inflación tiende a ser mucho más atrasado. Excepto las barras plomas son el dato actualizado de vivienda. Miren toda esa caída. Eso no está considerado aún en los siguientes datos de inflación, producto de que se calcula más como una media móvil. Entonces tiene un efecto más retrasado. Es por eso que la vivienda se espera que no sea este factor detonante de la inflación. Sin embargo, ahora estamos viendo aumento en la inflación y es acá los temores que podrían venir ya de cara a 2024. También, si bien la mejora de la inflación es muy grande, tampoco es que sea un tema completamente cerrado. Recordemos, el PCE, o sea, el IPC subyacente se ubica en el 4%, que es lejos del 2% que espera como meta la Reserva Federal. También vimos que la inflación del servicio y los alquileres se recuperó en noviembre, es decir, una presión inflacionaria al alza, pero aún tiene esta tendencia de caída. Wizard dice que tiene problema con la transmisión. ¿Me confirman, por favor, antes de retomar? Acá veo que los indicadores están de manera correcta. Bueno, también, no es que este repunte sea un efecto estadístico base. Si analizamos el impulso de la inflación como una medida de la presión, observamos una clara aceleración. Sí, es una medida volátil, pero indica que la inflación aún no es un tema completamente cerrado. Y acá sugiero tener siempre en mente cuando a veces uno en los mercados ya se consolida un escenario, las sorpresas vienen por el otro lado del escenario. En el contexto de los datos más sólidos de Estados Unidos, vemos que la completa capitulación de los halcones y el verdadero giro de la Reserva Federal pueden resultar un poco sorprendente. El crecimiento real de la venta sobre una base anualizada fue de superior al 4%. Seguimos viendo datos que sugieren una economía resiliente en Estados Unidos. También los datos de diciembre sobre la actividad empresarial en la industria fueron bastante malos. Vimos una continuación del repunte en Alemania, pero por debajo de la expectativa. Datos muy débiles en Francia. Francia ya está en una recesión en lo personal y datos muy débiles también en Reino Unido. Así que es esto. Por esto, de hecho, miren acá conmigo la gráfica, vemos este repunte ha sido el optimismo del mercado de alejarse del estado de esta inflación. Sin embargo, estamos viendo cómo los datos de PMI, que son indicadores adelantados del sector manufactura, en este caso, vuelven a mostrar una tendencia a la baja. Y respecto al PMI de servicio, que suele ser el predominante en las economías avanzadas, vemos que es menos clara. Alemania y Francia registraron caídas, por lo que para el euro esta es una noticia desfavorable, menores perspectivas económicas en el sector de servicio. Pero en el lado positivo, vemos que Reino Unido y Japón sorprendieron los datos de servicio al alza.
Y acá esta gráfica es muy interesante. Vemos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se atribuye a haber llevado a la Reserva Federal hacia niveles históricos de apoyo a la economía al inicio de la pandemia. Desde entonces, el desafío ha sido mantener el ritmo de la inflación que siguió. Entonces, estamos viendo que la narrativa de Jerome Powell, y acá sugiero que vayamos buscando el por qué, cambió respecto a los últimos 3 años. Los banqueros están debatiendo abiertamente por primera vez el momento del primer recorte del tipo de interés, según un informe posterior a la decisión del FOMC. La lectura clave de esta semana serían los datos de PCE, es lo que se esperaría según Reuters. ¿Y por qué es sorprendente? Hace 2 semanas atrás, antes de la decisión de política monetaria, Powell atacaba el mercado, veíamos cómo los bajistas ganaban control cuando anunciaba un comentario más hawkish, es decir, de política monetaria restrictiva. Sin embargo, solo pasaron 2 semanas para que su narrativa cambiara completamente. También Nick Timiraos, que suele ser el vocero no oficial de la Reserva Federal, igualmente se mostraba sorprendido. ¿Qué será? ¿Por qué el Banco Central de Estados Unidos está cambiando su retórica sin haber tenido controlada la inflación aún y sin un daño económico? No estamos viendo riesgos geopolíticos, no estamos viendo riesgos de recesión. ¿Y por qué decide ahora cambiar este comentario? Recordemos, el próximo año va a ser un récord en elecciones presidenciales. 40 países van a elegir sus líderes, por lo que podríamos ver un cambio de la dinámica. Y también recordar que estos líderes, aquellos que están de turno ahora, no quieren llegar con una economía deteriorada. Gráfico relevante que les traigo para el día de hoy. Les traigo la división más importante para todos los inversores y analistas. Hablamos del Prime Book de Goldman. A veces algunos critican a Goldman Sachs por no ser tan acertados con sus previsiones y sugiero también todos estos datos de previsión que se van ajustando, tomarlos con pinzas. Sin embargo, ¿por qué nosotros traemos todos los lunes el Prime Book de Goldman? Porque no nos dice su previsión, nos dicen qué están haciendo sus clientes más selectos. Y recordemos, en Goldman hay grandes fondos de inversión, por lo que nos dice lo que están haciendo las manos fuertes. Entonces, ¿qué estamos viendo en el flujo de acción y posicionamiento? Vemos que los fondos de cobertura, los hedge funds, compraron acciones estadounidenses por segunda semana. Estamos viendo cómo aquellos hedge funds continúan embolsándose acciones estadounidenses. Vemos una reducción del flujo corto en acciones individuales por primera vez en 19 semanas, es decir, están siendo menos bajistas. También vemos que las acciones tecnológicas vendidas netamente cíclicas experimentaron mayor compra, es decir, mayor aversión al riesgo por parte de los clientes más selectos de Goldman. También, ¿qué están viendo en las ventas de acciones? Vemos que el flujo neto de solo largos, es decir, aquellos fondos que solo compran para beneficiarse de la subida, aumentaron en 11.000 millones en diciembre y estamos viendo una posible aceleración en las compras de solo largo hasta la reunión de FOMC del marzo. Es decir, están siendo alcistas. Estamos viendo cómo se están incorporando a la bolsa y no lo contrario, saliendo de la bolsa. Los de estrategia y operaciones de venta de futuro, ¿qué están haciendo? No intermediarios compraron futuros sobre índice estadounidense por 5 semanas consecutivas. Estamos viendo cómo está siendo favorable la inversión en Estados Unidos. Recordemos, si lo comparamos con China, el tema es muy, muy contrario. Y también vemos que los seguidores de tendencia, los CTA, alcanzaron posiciones netas planas en bonos globales. Estamos viendo que el interés está en la acción estadounidense. Y respecto a los ETF, vemos que activos de ETF en Estados Unidos superaron los 8 billones, ETF activos registraron 118.000 millones en entradas y la propiedad total de ETF por asesores sigue aumentando. Estamos viendo cómo las manos fuertes siguen exponiéndose a la renta variable de Estados Unidos. Y ya finalmente la última diapositiva, acá lo invito a dejar todas sus dudas macroeconómicas, opiniones, vayamos comentando y en especial por qué este cambio en la retórica de Jerome Powell. Tenemos acá el gráfico de BOFA, en donde estamos viendo que por primera vez de estos últimos 3 años, ahora el consenso es de reducción en las tasas de interés. Estamos viendo cortes en las tasas de interés en vez de subidas. El ratio está siendo favorable a esta flexibilización monetaria de cara a 2024. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un cambio en la postura de la Reserva Federal, como le hemos anunciado. Vemos que la Fed ha cambiado su política monetaria, mostrándose dispuesta a tolerar una inflación más alta, posiblemente influenciada por consideraciones políticas y las elecciones presidenciales 2024. ¿De dónde sale esto? Sale de Harnett, que sería el CEO de Bank of America, en donde ve que
sorprendió esta retórica de Powell y no se sabe si es por temas políticos que cambió en las últimas 2 semanas. Recordemos, aumenta el gasto, por lo que estaría esta incertidumbre en torno a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es por eso que varias casas de análisis se han apuntado a 2024 como un escenario más alcista para el S&P 500. ¿Cuál es el contexto macroeconómico? A pesar del cambio que tuvo la Reserva Federal, seguimos viendo un índice subyacente, el IPC, en el 4%, muy alejado del 2% que se busca para tener como objetivo. Y acá están las preguntas de la Reserva Federal: el por qué está recortando las tasas. Sus previsiones anuncian recorte de tasas, siendo que históricamente esto ha sucedido en los escenarios actuales de alta inflación cuando hay riesgo de recesión o hay conflictos geopolíticos, y no hay ninguno de estos dos. Por eso el escenario de las posibles elecciones comienza como una tercera vía. Y finalmente, ¿cuál fue la reacción del mercado? Los mercados han respondido positivamente al anuncio, anticipando recortes en las tasas y liquidez en bonos. Hemos visto cómo los bonos y las materias primas se consideran buenas opciones en este escenario. Y nada lejos de lo que hemos comentado. Voy a activar mi cámara para ir respondiendo sus preguntas, pero quiero ser enfático en este escenario. Creo que lo hemos transmitido semana tras semana, cómo se perfilaba la estructura de mercado. Y es por eso que esto no debiese sorprendernos. Tomamos el rally navideño, hicimos un informe de cuál era la situación actual, si se daba este soft landing, los activos que se podrían beneficiar. Hemos visto que todo ha ido en esta línea. Alan dice: ¿cómo vería las tasas de Chile el día de mañana? Recordar qué pasó en Chile. Tuvimos la decisión de la nueva constitución, la propuesta el día domingo, 17 de diciembre. Vimos que ganó la opción rechazo, por lo que se mantendría la vigencia actual. Aquellos que se sorprendieron por la poca volatilidad, recordar, vayan al seminario que hicimos de respecto a la decisión, en donde intentamos tomarlo de una manera muy objetiva y nos centramos en los credit default swap, donde veíamos que el riesgo país no estaba incrementando, por lo que podíamos ver una posibilidad de que no vivamos ese repunte. Sin embargo, acá como nos dice Alan, la decisión de política monetaria sí puede generar gran volatilidad. ¿Qué es lo que se espera? Se espera una reducción. Recordar, acá el equipo de análisis va a hacer una previa al dato en las noticias. Vamos a publicar un informe, así que espero que les pueda complementar a su análisis. Esto se va a hacer antes de la entrega de resultados. Así que, Alan, podrían esperar a la entrega de ese informe.